Bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre interferencia de ondas y ondas estacionarias para aclarar algunos conceptos o que los podáis repasar directamente relacionado con lo que pone en nuestro libro de texto. Como sabéis, la interferencia entre dos ondas es analizar qué ocurre cuando sobre un mismo punto aparecen dos fenómenos ondulatorios y ver cuál es la resultante, el resultado final de tener esos dos fenómenos ondulatorios en un mismo punto. Para hacer esto, tenemos dos situaciones que nos podemos imaginar. Podemos tener una primera situación en la que tenemos dos ondas que de alguna manera se propagan en línea recta, en una dimensión, y esas dos ondas se encuentran, o se cruzan, mejor dicho, en un punto que denominamos P, y analizar qué está ocurriendo en ese punto P. Para que esta construcción salga y para simplificar las matemáticas, tenemos que hacer un par de suposiciones. Primero, que estas dos ondas ambas llevan la misma frecuencia y la misma amplitud, lo cual nos simplifica el álgebra. Y además que los focos que emiten estas ondas, lo que aquí podríamos llamar el foco 1 y el foco 2, emiten en fase, o están generando la onda en fase, coherentemente. Es decir, empezaron al mismo tiempo a generar la onda en el mismo estado. De esa manera, la distancia al punto P desde ambos focos podemos llamarla, por ejemplo, x1 y x2. Y lo que tenemos que analizar es qué pasa en dicho punto P. La forma de hacer esto es bastante sencilla. Primero tenemos que escribir la función de onda de ambas ondas, que para la primera de ellas será una onda de amplitud A, estamos utilizando siempre el seno, con una frecuencia omega, un número de ondas k, y esto en general estaría multiplicado por la variable x, que es la variable espacial. Como esta variable x la queremos analizar en un punto determinado P, y la distancia de P a F es este x1 que hemos definido aquí, esta variable x pasa a ser x1, porque esa es la distancia donde está el punto P y esto lo estamos analizando para el punto P. De igual manera, siguiendo un razonamiento análogo, para I2 tendremos la misma amplitud para la segunda onda, el seno, con la misma frecuencia, el mismo número de ondas. Y ahora una variable x, que aunque sería la perteneciente a esta segunda onda, como sabemos que el punto P está a una distancia ya determinada, x2, esta x pasa a ser x su 2. Si sumamos estas dos ondas, obtendremos lo que está ocurriendo en el punto P debido a la presencia de ambas ondas. Esto lo podemos llamar una perturbación I en el punto P, por ejemplo. Para hacer esto necesitamos utilizar una relación trigonométrica, que es la de que el seno de un ángulo más el seno de otro ángulo se puede escribir como dos veces el coseno de la semidiferencia entre los ángulos por el seno de la semisuma de esos dos ángulos. Aplicando esta fórmula a estas dos ecuaciones, podemos considerar esto de aquí alfa y el segundo argumento beta, y aplicando esa fórmula que hemos puesto ahí arriba, obtenemos que la suma de ambas será 2a por el coseno ahora de la semidiferencia. El omega t y el omega t se van al restarlos, y al restar los otros dos elementos, el que pasa a positivo, porque menos con menos es más, es x2, así que obtenemos k por x2 menos x1 partido por 2, el 2 que viene de la fórmula trigonométrica, y esto multiplicado por el seno de la semisuma. Omega t más omega t es 2 omega t, que con ese 2 del denominador me queda omega t, y la suma de los términos con la k me dará menos k por x1 más x2 partido por 2. Esta es la ecuación final que obtenemos. Tenemos que hacer varias consideraciones respecto a lo que significa esta ecuación.
Primero hay que darse cuenta que esta función no es una función de onda. ¿Por qué? Porque en el término que tiene omega t, es decir, este término del seno, no existe un término que multiplica la k que sea variable, que sea una variable x que esté cambiando en una dimensión espacial, ¿vale? Aunque eso sea una única dimensión. Hay que recordar que en este problema x1 y x2 están completamente determinadas. Son dos distancias, pueden ser 5 y 6 metros, o 5,2 y 85 kilómetros, da igual, pero son distancias fijas. Luego esto no es una ecuación de onda, pero efectivamente hay aquí un término omega t. Esto es una función que describe un movimiento armónico simple. Es el movimiento armónico simple de P. Es decir, lo que me está expresando esta función de onda es que si yo me fijara justo en el punto P, cómo vibra arriba y abajo el punto P siguiendo un movimiento armónico simple debido a la suma de estas dos ondas. ¿Y cómo será este movimiento armónico simple? Pues lo que me dice esta función de onda es que la frecuencia del movimiento armónico simple será omega, la misma de las dos ondas que se suman, lo cual no deja de tener una cierta lógica, vamos a decir. Pero me aparece también este segundo término de aquí. ¿Qué quiere decir este segundo término? Que la amplitud con la que vibra el punto P, es decir, eso es lo que llamamos la amplitud del movimiento armónico simple, cuánto va hacia arriba y por lo tanto también cuánto va hacia abajo, depende ¿de qué? Tanto de la longitud de onda de las ondas originales, a través del K, como de la diferencia entre las distancias x2 y x1, porque restar x2 menos x1 es como hacer una diferencia de las distancias que separan el punto P de cada uno de los orígenes de las ondas. Dependiendo de cómo sea esa diferencia respecto a la longitud de onda, pueden ocurrir muchas cosas. Que el coseno sea 1, sea máximo, y entonces el punto P vibrará con una amplitud 2A, lo máximo que puede ser. Es decir, las dos ondas estarán interfiriendo constructivamente y harán que el punto P vibre con amplitud 2A arriba y abajo. O incluso puede ocurrir que el punto no vibre. ¿Cómo? Si el coseno de esto que queda aquí dentro es 0, porque entonces 0 por cualquier cosa da 0, y el punto P se mantendrá estático sin vibrar. Puede haber esos dos extremos. En medio, como el coseno puede valer cualquier cantidad entre 0 y 1, puede ocurrir cualquier cosa, que el punto P esté vibrando con cualquier amplitud entre 0 y la máxima, que sería la correspondiente a 2A. ¿Podemos hallar cuando pasan este tipo de cosas? Por supuesto, podemos hallarlo para cualquier amplitud entre 0 y 2A que queramos, aunque esto lo que se suele hacer es calcularlo para los dos casos extremos, cuando la amplitud es 2A y cuando la amplitud es 0. Cuando la amplitud es 2A, lo que está ocurriendo es que el coseno de este ángulo que tenemos ahí tiene que ser 1 para que la amplitud sea 2A. Luego la condición es que K por x2 menos x1 partido por 2 se corresponda con un ángulo en radianes cuyo coseno sea 1. Ese ángulo puede ser 0, puede ser pi, porque que sea menos 1 nos lleva al mismo punto, da igual que la amplitud máxima sea 2A o menos 2A. Luego, en general, podemos decir que eso se da cuando este argumento es múltiplos de pi, con la n variando entre 0 y los números enteros en general. Si deshacemos esta fórmula, tenemos que 2pi partido por lambda por x2 menos x1 partido por 2 será igual a n pi. Pi y pi se simplifican, 2 y 2 se simplifican, y lo que me está diciendo esta ecuación es que la diferencia de caminos x2 menos x1 para que se cumpla que la interferencia es completamente constructiva, tienen que ser múltiplos de la longitud de onda, lambda por n, múltiplos de longitudes de onda.